Hola amiguitos, saludos, muchos besitos para todos. Espero que estéis bien y que llevéis el calor bien. Está haciendo un calor horroroso. Bueno, espero que tengáis aire acondicionado. Yo no tengo, como os dije. Venga, pues tal y como anuncié, hoy voy a terminar de leer a Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Pero en vez de leer un relato, bueno, que en realidad no son relatos, son cosas de su vida, me he acordado que en El gato pardo tiene un capítulo que se puede leer aparte, en que el cura, Pirrone, se va a su pueblo. Entonces, un pueblo que tiene en la Sicilia profunda, ¿no? Y allí, pues, le pasan algunas cosas con su familia y describe de alguna manera el mundo siciliano. Se puede leer aparte de la novela, ¿no? Entonces, no es el capítulo entero, que es largo, es a mitad o así, lo que os voy a leer, y espero que os guste. Entonces ya el próximo día, que será el lunes, pues ya os empezaré con Catherine más bien, ¿vale? Y bueno, ya visteis que el relato anterior terminó, bueno, no sé si es muy interesante, muy profundo, quizá no. Simplemente es que los nobles pues están criticando, están cotillando, tirándole a muerte, con fábulas y con mentiras, a la nueva clase social que se está imponiendo y que le está imponiendo, que es el Baltasano este. Y bueno, y cotilleando como ocurre pues en todos los salones sociales, que la gente para distraerse pues critica a los demás. Venga, pues voy a empezar a leerlo. Es un capítulo, como estoy diciendo, del gato pardo, ¿no? Y no es el capítulo completo. El cura, que es amigo y confidente, vive con el príncipe de Salinas, pues se ha marchado una temporada a su pueblo, a la casa de una hermana suya, ¿no? Y comienzo a leer. Cuando bajó para irse a decir misa en la parroquia, encontró a Sarina, su hermana, picando cebolla en la cocina. Las lágrimas que ella tenía en los ojos le parecieron de mayor tamaño de lo que aquella actividad implicaba. ¿Qué te pasa, Sarina? ¿Alguna desgracia? No te preocupes, el Señor aflige y consuela. La voz afectuosa disipó la poca reserva que la pobre mujer poseía. Se echó a llorar clamorosamente, con la cara apoyada sobre el pringue de la mesa. Entre sus sollozos se oían constantemente las mismas palabras. «Angelina, Angelina, si Vicencino lo sabe, nos mata a las dos. Angelina, la mata». Las manos hundidas en el ancho cinturón negro con los pulgares fuera, el padre Pirrone de pie la miraba. No era difícil de comprender. Angelina era la hija soltera de Sarina. Vicencino, cuya furia se temía, era el padre, su cuñado. La única incógnita de la ecuación era el nombre del otro, del posible amante de Angelina. A esta el jesuita la había visto el día anterior, ya una muchacha, después de haberla dejado 7 años antes una niña mocosa. Debía de tener 18 años y era bastante fea, con la boca prominente, como tantas campesinas del pueblo, y los ojos despavoridos, como los de un perro sin amo. La había visto llegar, y dentro de su corazón había hecho comparaciones poco caritativas entre ella, mezquina como el plebeyo diminuto de su nombre, y Angélica, tan suntuosa como el nombre de personaje de Ariosto que llevaba, que recientemente había turbado la paz de la casa de los Sabines. La desgracia era grande y él se había metido en ella de lleno. Recordó en estas circunstancias lo que decía don Fabricio. Cada vez que uno se encuentra con un pariente, tropieza con una espina. Y luego se arrepintió de haberlo recordado.
Extrajo del cinturón solamente la mano derecha, se quitó la teja y golpeó con el hombro estremecido de la hermana. Vamos, Sarina, cálmate. Por fortuna estoy yo aquí. Y llorar no sirve para nada. ¿Dónde está Vicencino? Vicencino había salido para ir a Rimato, para buscar al campieri de los Echiros. Menos mal, se podía hablar sin tener sorpresa. Entre sollozos, solverse las lágrimas y sonarse las narices, salió a la luz la mísera historia. Angelina, mejor dicho, Nicilina, se había dejado seducir. El desastre sucedió cuando el veranillo de San Martín. Citábase con su amado en el pajar de la Anunciata. Ahora estaba encinta de 3 meses. Loca de terror, se había confesado con su madre. Dentro de poco comenzaría a notársele el vientre y Vicencino cometería, el padre, un asesinato. También me matará a mí porque no he dicho nada. Él es un hombre de honor. Efectivamente, con su frente baja, sus castilanis, los mechones de pelo dejados crecer sobre las sienes con el contoneo de su paso, con la perpetua hinchazón del bolsillo derecho de sus pantalones, comprendíase enseguida que Vicencino era hombre de honor, uno de esos imbéciles violentos capaz de cualquier barbaridad. Sarina tuvo una nueva crisis de llanto, más fuerte aún que la primera porque en ella apuntaba también un insensato remordimiento por haber desmerecido ante el marido ese espejo de caballería. Sarina, Sarina, basta ya, no te pongas así. El jovencito ese debe casarse con ella y se casará. Iré a su casa, hablaré con él y sus padres y todo se arreglará. Vicencino solamente se enterará del noviazgo y su precioso honor permanecerá intacto. Pero tengo que saber quién ha sido. Si lo dices, si lo sabes, dímelo. La hermana levantó la cabeza. En sus ojos negros leíase ahora otro terror, y no el pánico animal de la cuchillada, sino otro más mezquino, más acerbo, que el hermano no pudo por el momento descifrar. Ha sido Santino, Pirrone, el hijo de Turi, y lo ha hecho como ultraje, por ultrajarme a mí, a nuestra madre, a la santa memoria de nuestro padre. Yo no he hablado nunca. Todos dicen que es buen chico, pero es un infame, un digno hijo del canalla de su padre, un deshonrado. Me acordé después, en aquellos días de noviembre, lo veía pasar por aquí delante con 2 amigos y un geranio rojo detrás de la oreja. Fuego del infierno, fuego del infierno. El jesuita tomó una silla y se sentó cerca de la mujer. Era evidente que tendría que retrasar la misa. El asunto era grave. Turi, el padre de Santino, del seductor, era tío suyo, hermano, es más, el hermano mayor de su padre. 20 años atrás había estado asociado con el difunto en la guardinería, su difunto padre en la guardianía, justamente en el momento de la mayor y más provechosa actividad. Luego una discusión había separado a los hermanos, una de esas disputas familiares de inextricables raíces que es imposible sanar porque ninguna de ambas partes habla claramente, por tener cada uno mucho que esconder. El hecho era que cuando el que en gloria esté se halló en posesión del pequeño almendral, Turi había dicho que en realidad la mitad le pertenecía a él, porque la mitad del dinero o la mitad del trabajo la había puesto él. Pero el acta de compra estaba solamente a nombre de Gaetano, el finado. Turi se enfureció y recorrió los caminos de San Como con espuma en la boca. El prestigio del que en gloria esté estaba en juego. Intervinieron los amigos y se evitó lo peor. El almendral quedó en poder de Gaetano, pero el abismo entre las 2 ramas pirrones se hizo infranqueable. Más tarde Turi no asistió siquiera a los funerales de su hermano, y en casa de su hermana se le llamaba el canalla y nada más. El jesuita había sido informado de todo mediante cartas dictadas al párroco y con respecto a la canallada se había formado ideas personalísimas que no expresaba por filial reverencia. El almendral ahora pertenecía a Sarina. Todo estaba claro.
el amor, la pasión no figuraban en estas cosas. Era solamente una porcada que vengaba otra porcada, pero remediable. El jesuita dio gracias a la providencia que lo había conducido a San Jono justamente en aquellos días. Esta desgracia te la soluciono yo en 2 horas, Sarina, pero tú tienes que ayudarme. La mitad de Chivaro, era el almendrán, debe entregárselo como dote a Nicilina. No hay más remedio. Esa estúpida os la ha jugado. Y pensaba de qué modo el Señor se sirve a veces de las perrillas salidas para poner en ejecución su justicia. Sarina se enfureció. La mitad del Chivaro a esa pandilla de estafadores nunca, antes muerta. Bueno, entonces de misa iré a hablar con Vicentino. No tengas miedo, intentaré calmarlo. Se puso la teja y metió las manos en el cinturón. Esperaba paciente, seguro de sí. Una edición de La Furia de Vicentino, aunque estuviese revisada y expurgada por un padre jesuita, presentábase siempre como ilegible para la infeliz Sarina, que por 3ª vez se puso a llorar. Pero poco a poco fueron decreciendo los sollozos hasta cesar. La mujer se levantó. Hágase la voluntad de Dios, arregla tú las cosas, que esto no es vida. Pero Chivaro, todo el sudor de nuestro padre. Las lágrimas estaban a punto de comenzar de nuevo, pero el padre Pirrone ya se había ido. Una vez celebrado el divino sacrificio, aceptada la taza de café ofrecida por el párroco, el jesuita se encaminó directamente a la casa del tío Tubo. No había estado nunca allí, pero sabía que era una pobrísima casucha cerca de la forja del maestro Cipu. La encontró enseguida y como allí no había ventana y la puerta estaba abierta para dejar entrar un poco de sol, se detuvo en el umbral. En la oscuridad adentro se veían amontonados albardas para mulos, alforjas y sacos. Don Turi hacía de mulero, ayudado ahora por su hijo. ¡Doracio!, gritó el padre Pirrone. Era una abreviatura de la fórmula Deu Gratias, que servía a los eclesiásticos para pedir permiso para entrar. La voz de un viejo gritó: ¿Quién es? Y un hombre se levantó del fondo de la estancia y se acercó a la puerta. Soy su sobrino, el padre Saverio Pirrone. Quisiera hablarle, si me lo permite. La sorpresa no fue grande. Hacía por lo menos 2 meses que era esperada su visita o la de un sustituto. El tío Turi era un viejo vigoroso y erguido, quemado y requemado por el sol y el granizo. Y en el rostro los ojos siniestros de las calamidades trazan sobre las personas no buenas. «Entra», dijo sin sonreír. Hizo de mala gana el ademán de besarle la mano. El padre Pirrone se sentó en una de las sillas de madera. El ambiente era muy pobre, 2 gallinas picoteaban en una esquina y todo olía a estiércol, a ropa mojada y a miseria. Tío, hacía muchísimos años que no nos veíamos, pero no toda la culpa ha sido mía. Yo no estoy en el pueblo, como sabe, y usted tampoco se deja ver por casa de mi madre, su cuñada. Esto no duele. Yo no podré nunca los pies en esa casa. Se me revuelven las tripas cuando paso por delante. Turi Pirrone no olvida los agravios recibidos ni al cabo de 20 años. Claro, se comprende, pero hoy vengo como la paloma del arca de Noé para asegurarle que el diluvio ha terminado. Estoy muy contento de encontrarme aquí y me sentí ayer muy feliz cuando en casa me dijeron que Santino, su hijo, se ha prometido con mi sobrina Angelina. Son 2 buenos chicos, según me han dicho, y su unión acabará con las diferencias que existían entre nuestras familias y que a mí, permítame que lo diga, siempre me disgustaron. El rostro de Turi expresó una sorpresa demasiado manifiesta para no ser fingida. Si no fuera por el sagrado hábito que llevas, padre, te diría que estás mintiendo. A saber qué historias te habrán contado las mujercitas de tu casa. Santino no ha hablado en su vida con Angelina. Es un hijo demasiado respetuoso para obrar contra los deseos de su padre. El jesuita miraba la sequedad del viejo, la imperturbabilidad de sus mentiras. Por lo visto, tío, me han informado mal.
Imagínese que me habían dicho también que os habíais puesto de acuerdo en cuanto a la dote y que hoy ibais a ir a casa para el reconocimiento. Qué paparruchas cuentan estas mujeres que no tienen nada que hacer. Pero aunque no sea verdad, estas murmuraciones demuestran el deseo de su buen corazón. Ahora, tío, es inútil que me quede aquí. Me voy a casa a regañar a mi hermana. Y perdóneme, me he alegrado mucho de haberle encontrado con buena salud. El rostro del viejo comenzaba a mostrar cierto ávido interés. Espera, padre. Continúa haciéndome reír con los chismes de tu casa. ¿De qué dote hablan esas cotillas? Yo qué sé, tío, me parece haber oído hablar de la mitad de Chivaro. Decían que Nicilina es la niña de sus ojos y que ningún sacrificio es exagerado cuando se trata de asegurar la paz de la familia. Don Turi ya no se reía, se levantó. ¡Santino! ¡Santino! Comenzó a chillar con la misma fuerza que le emprendía con los mulos testarudos. Y como nadie acudiera, gritó aún más fuerte. ¡Santino! Por la sangre de la Virgen Santísima, ¿qué estás haciendo? Cuando vio estremecerse al padre Pirrone, se tapó la boca con un ademán inesperadamente servil. Santino estaba instalando a los animales en el pequeño patio contiguo. Entró atemorizado, con la almohaza en la mano. Era un muchachote de 22 años, alto y enjuto como su padre, con los ojos no todavía ariscos. El día anterior, como todo el mundo, había visto pasar al padre jesuita por las calles del pueblo y lo reconoció al punto. Este es Santino, y este es tu primo, el padre Saverio Pirrone. Da gracias a Dios de que esté aquí el reverentísimo, porque si no, te hubiese cortado la oreja. ¿Qué diantre significa este enamoramiento sin que yo, que soy tu padre, sepa nada? Los hijos nacen para los padres y no para correr detrás de las faldas. El jovenzuelo estaba avergonzado, quizá no por su desobediencia, sino más bien por lo pasado, y no sabía qué decir. Para salir del apuro, dejó la almohaza en el suelo y fue a besar la mano del sacerdote. Este mostró los dientes con una sonrisa y esbozó una bendición. Dios te bendiga, hijo mío, aunque creo que no lo mereces. El viejo proseguía. Aquí tu primo me ha rogado y rogado tanto que he acabado por dar mi consentimiento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ahora voy a arreglarte, que nos vamos enseguida a casa de Nicilina. Un momento, tío, un momento. El padre Pirrone pensaba que tenía que hablar todavía con el hombre de honor, que no sabía nada. Evidentemente querrán hacer en casa los preparativos convenientes. Además me dijeron que os esperaban por la noche. Y entonces, que será una alegría veros. Y se fue después de abrazar al padre y al hijo. Y cuando habla de la dote, ya si quiere que el hijo se case con ella. De regreso a la casita cuadrada, el padre Pirrone supo que Vicencino había regresado ya. Y así, para tranquilizar a su hermana, no pudo hacer otra cosa que hacerle señas por detrás de los hombros del fiero marido, lo que por lo demás, tratándose de dos sicilianos, era más que suficiente. Después dijo a su cuñado que tenía que hablarle, y los dos se dirigieron a la pequeña pérgola que había detrás de la casa. El borde inferior ondeante del hábito trazaba en torno al jesuita una especie de móvil frontera infranqueable. Las gruesas nalgas del hombre de honor se contoneaban, símbolo perenne de orgullosa amenaza. La conversación fue, por lo demás, completamente distinta de lo previsto. Una vez asegurado de la inminencia de la boda de Nicilina, la indiferencia del hombre de honor con respecto a la conducta de su hija fue marmórea. En cambio, a la primera alusión a la dote consignada, sus ojos comenzaron a moverse, las venas de las sienes se hincharon y el balanceo de su andadura se hizo frenético. Una regurgitación de consideraciones obscenas le salió de la boca, soez, exaltado aún por las más homicidas resoluciones. Su mano, que no había tenido un solo ademán en defensa del honor de la hija, corrió a palpar nerviosa el bolsillo derecho de su pantalón para señalar que en la defensa del almendral
estaba dispuesto a verter hasta la última gota de sangre de los demás, no la suya. Se conformó porque dijo que quería casarse con la hija. La deja embarazada, pero quiere casarse. Pero cuando le dijo que tenía que darle 2 del almendral, ya se los cargaba todos. El padre Pirroni dejó que se agotaran sus obscenidades, contentándose con santiguarse rápidamente cuando éstas con frecuencia lindaban la blasfemia. Al ademán anunciador de una carnicería no vaciló. Durante una pausa dijo: «Se comprende, Vicencino, que yo también quiero contribuir a que todo se arregle lo mejor posible. El documento privado que me asegura la propiedad de cuanto me corresponde por herencia del finado, te lo enviaré desde Palermo roto». El efecto de este bálsamo fue inmediato. Vicencino, entregado a calcular el valor de la heredad anticipada, cayó, y por el aire soleado y frío pasaron las desentonadas notas de una canción que Nilicina sintió la tentación de cantar mientras barría la habitación de su tío. Por la tarde, el tío Ture y Santino fueron a visitarlo, un poco limpios y con camisas blanquísimas. Los dos novios, sentados en 2 sillas continuas, prorrumpían de vez en cuando en fragorosas risas, sin decir palabra, uno frente al otro. Estaban contentos de verdad, ella de establecerse y de tener a su disposición aquel hermoso macho, él de haber seguido los consejos paternos y tener ahora una sierva y medio almendral. El geranio rojo que llevaba de nuevo detrás de la oreja a nadie le pareció ya un reflejo infernal. Bueno, pues nada, ya estoy viendo cómo se solucionan las cosas por el tema del dinero, y si no hay dinero me los cargo a todos. Bueno, amiguitos, espero que paséis buen fin de semana. Ya el lunes empiezo con Catherine más. Venga, saludos, cuidaros, besitos.